todo tu consejo, toda tu dirección. Oh Dios bendito, queremos estar muy dispuestos y despiertos, Señor, a lo que tú tienes que decirnos. Guíanos, Padre, corrígenos, aliéntanos, fortalécenos, Señor, porque somos muy necesitados, Padre, de ti, Padre, aunque nos has enriquecido enormemente con la persona de Cristo, con tu Hijo, Señor, el único Salvador, Padre. Ayúdanos a tener siempre presente esta verdad en nosotros, a diferencia, Padre, de las diferentes formas que se tienen de concebir a Cristo, que no muchas son bíblicas. Ayúdanos a poner nuestra mirada correctamente en tu Hijo, como en la transfiguración. Señor, aún tus discípulos estaban velados, estaban desalentados, desanimados, Señor. En la transfiguración, Padre, tú te mostraste en gloria y aún allí hubo algo de esta confusión, Señor. Pero tú no los dejaste ahí, Señor. Tú los alentaste con eso y especialmente entendiendo que Cristo era el Mesías y nosotros entendemos que Cristo, el de tu palabra, es el Mesías. Y ese es el que nos impulsa, este Cristo, Señor, es el que nos ayuda, Padre, nos sostiene, nos guarda. Ayúdanos también en este tiempo para entenderlo más, amarlo más, Señor, servirlo como usted desea. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, les quiero invitar a alabar al Señor con Sé tú mi visión. Bueno, vamos a cantar a capela, ¿no? Y ustedes también. Yo me voy a quedar callado a veces y los quiero escuchar a ustedes, ¿no? Vamos a cantar Sé tú mi visión. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día siempre yo pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Como tu Hijo amado me tienes, Señor, siempre morando en un mismo amor. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia y tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro mejor. Oh Rey de gloria, del triunfo al final, guíame al cielo, morar en tu hogar. Luz de mi alma, mi dueño y Señor. Vida o muerte, sé tú mi vida.
bendición. Bien, vamos a seguir alabando a nuestro Señor con el himno Oh, qué amor incomparable. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró, cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh, qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó, sobre el mundo derramando paz, justicia y amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. Bueno, hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar una alabanza más. Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir,
me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá. Mis pies por gracia sostendrá. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Tomen asiento, hermanos. Bien, vamos a aprender una nueva alabanza, pero antes vamos a orar por las ofrendas. Oh Padre amado, una vez más te damos gracias, Señor, porque sin tu palabra, Señor, sin tu revelación, sin tu designio, sin tu soberanía que has manifestado a lo largo de todo el tiempo en esta humanidad, Padre, no tendríamos razón para cantar como cantamos, Señor. No podríamos exaltar estas verdades que están en tu palabra, Señor, porque estaríamos muertos, Señor, como tu palabra dice. Sin tu conocimiento, sin tu verdad, sin tu revelación especial en la Biblia, Señor, sin entender a Cristo. Oh Dios, ese es nuestro mejor don, Señor, que podemos tener sobre esta vida. No hay nada comparable, oh Dios. Señor bendito, sabiendo el amor, Señor, único que tú has tenido por esta humanidad, por nosotros, Señor. Nosotros también reconocemos tu mandato de ofrendar, de esforzarnos incluso para ofrendar, Señor, como tu palabra señala, que seamos esforzados consiguiendo los recursos que para nuestras necesidades, pero también para compartir con otros, Señor, y especialmente para traerlo ante tu pueblo, ante la iglesia, Señor, para que tú lo uses para tu reino, para que se extienda tu verdad, Señor, a más lugares. Ayúdanos, Señor bendito, pon cada vez más entendimiento, más humildad, Señor, de saber que lo que tenemos no es nuestro, no nos pertenece, Señor, es todo tuyo, y tú nos demandas a separar algo de lo que tú mismo nos das, Señor, en tu gracia inmerecida. Oh Dios bendito, te pedimos que así mismo como disponemos el recurso económico, Padre, dispongamos nuestros labios, nuestra mente, nuestro ser, nuestra vida, nuestras acciones, para poder ser, como dice Pablo, cartas leídas por el mundo, Señor. Ayúdanos, límpianos, porque necesitamos, Señor, esto siempre en nuestra vida, Padre, para poder reflejarte, no en exactitud como tú eres, Señor, porque tú eres perfecto, pero algo, Señor, podemos reflejar muy importante a este mundo para que vean que tú eres real, Señor, y que tu palabra dice la verdad. Te pedimos estos favores en Cristo Jesús. Amén.
Al Cristo regresar, la espera acabará. Postrados a sus pies, en Él nos saciará. Jesús gobernará y todo nuevo hará. Las lágrimas en alabanzas cambiará. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre, Jesucristo. Nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, no habrá más maldición. Su gracia triunfará sobre la transgresión, pues Él restaurará lo que el pecado hirió. Su luz dará gran gozo a nuestro corazón. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre, Jesucristo. Nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, la prueba cesará y nuestros galardones Él recibirá. La muerte morirá, su reino acabará. Revelará su gloria y gozo eternal. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre, Jesucristo. Nuestra esperanza es verle regresar, Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre, Jesucristo. Nuestra esperanza es verle regresar. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, pastor. Bien, gracias Miguel por la dirección. En la mañana estuvimos dando gracias a Dios por los 13 años de que comenzó la iglesia. Miramos hacia atrás y no vemos otra cosa que la mano de Dios y la fidelidad de Él durante todo este tiempo. Somos agradecidos a Dios por ello. Bien, y ahora vamos a ver una porción de la Escritura importante sobre el liderazgo espiritual, sobre un liderazgo eficaz, que es lo que Dios quisiera de los líderes espirituales. Todo el mundo sabe que hay una necesidad urgente de un buen liderazgo, de un gran liderazgo. Y todo el mundo sabe que los que llegan a liderar no son fieles como se esperaba de ellos. Hay mucha desilusión. Y también sabemos que el liderazgo es muy difícil en verdad, incluso en el mundo en diferentes áreas. Un equipo de fútbol que no gana, ¿qué es lo que hace? Se echa al entrenador, que es el responsable, el líder de ese equipo. Cuando los empleados no producen en una fábrica, el que dirige esa fábrica va a tener que salir porque no ha funcionado eso.
la crisis del liderazgo en Ecuador es un asunto menor en verdad cuando nosotros comparamos la crisis de liderazgo en la iglesia. Es terrible. Las fallas de liderazgo en la iglesia parecen ser casi una epidemia común. Es algo común en realidad en la mayoría de las iglesias. Pero ¿cómo pueden los líderes ser eficaces en las iglesias? ¿Cómo pueden los líderes espirituales tener un éxito espiritual, una eficacia en el ministerio? ¿Cómo pueden tener un impacto real y duradero en su cargo? ¿Cómo? Bueno, el apóstol Pablo comparte con nosotros los principios para un ministerio así, un verdadero ministerio, liderazgo espiritual, un ministerio efectivo. Porque el apóstol Pablo en realidad él era como nosotros. Tenía el llamado de Dios, él había sido apartado, había sido ordenado, le habían dado una inmensa responsabilidad, el cuidado de todas las iglesias. Esa fue la mayor carga que él llevaba, él mismo lo dice. Él era llamado a predicar, llamado a dirigir, llamados a dar ejemplo con su vida para que otros sigan su ejemplo. Él también tuvo problemas como nosotros con su carne y se encontró no haciendo las cosas que quería hacer e hizo las cosas que él no quería hacer. Así que él también luchó con el aguijón en la carne que continuamente lo humilló y le hizo dependiente de Dios. Y para que podamos nosotros aprender de él, porque él es como uno de nosotros. Tenemos aquí 6 versículos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Aquí hay 5 marcas de un verdadero liderazgo espiritual o de una verdadera obra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses 2, versos del 1 al 6. Y vamos a leerlo y ustedes pueden seguir allí la lectura. Dice, verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 5 marcas aquí en estos versículos de un verdadero liderazgo espiritual. Y en el primer versículo Pablo hace saber que el ministerio allí en Tesalónica no había sido en vano. No fue en vano en su calidad, no fue en vano en su contenido, no fue en vano en los resultados. Ahí estaba una iglesia que se había levantado. Así que el impacto del evangelio allí no había sido algo superficial, sino algo profundo y de largo alcance. Una iglesia fuerte nació allí. Y si usted estudia toda la carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, usted puede ver lo fuerte que fue esta iglesia y cómo predicó el evangelio por todo lugar. Y nos preguntamos entonces por qué fue tan dinámico el ministerio de Pablo en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué resultó así? Y bueno, vemos 5 puntos que nos muestra el apóstol Pablo, ¿no? 1, él se mostró confiado en el poder de Dios. Lo vamos a revisar cada uno de ellos. 2, estaba comprometido con la verdad de Dios. 3, fue encargado por la voluntad de Dios. 4, se vio obligado por el conocimiento de Dios. Y 5, fue consumido por la gloria de Dios. 5 elementos fundamentales. Entonces veamos el primero. Veamos cada uno de ellos, veamos el primero. Él se mostró confiado en el poder de Dios. Y cuando alguien confía en el poder de Dios, entonces tiene tenacidad, tiene valentía.
Si ves, tiene valor, tiene valentía. Eso viene porque el hombre está confiando en el poder de Dios. Mira el versículo 2 lo que dice. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ve la confianza que Pablo tenía en el poder de Dios, que pudo energizar su ministerio y para protegerlo de cualquier cosa que podría venir contra él para hacerle daño. Había una sensación de que él podía hacerlo en verdad, aunque había una gran oposición. Y eso se tradujo inmediatamente en valor y coraje, cuando hay confianza en el poder de Dios. Él está diciendo, nuestro ministerio no fue en vano allí en Tesalónica, sino por el contrario, nuestro ministerio llegó a ustedes con mucha confianza y estaba lleno, rico y eficaz. ¿Por qué? Porque conocía el poder de nuestro Dios. Ahí está todo, ahí radica todo. Yo conocía el poder de Dios. Y nosotros estábamos seguros de que Dios, nuestro Dios, era más poderoso que nuestra oposición. Allí está la confianza. ¿Y de dónde viene entonces la valentía? Y eso es lo que da esa tenacidad que tuvo Pablo para realizar el ministerio allí en Tesalónica. Porque él dice lo que le sucedió antes de llegar a Tesalónica. Él estuvo en Filipos y de Filipos pasó a Tesalónica. Así que él cuenta allí lo que sucedió previo a llegar a Tesalónica. Y mira lo que le sucedió en Filipos en el verso 2. Dice, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Dos cosas dice ahí, antes padecido y sido ultrajados. Y eso nos lleva a Hechos capítulo 16. ¿Se acuerdan ustedes la forma en que terminó en la cárcel Pablo y Silas allí cuando llegó a Filipos? Ellos fueron encarcelados porque por la predicación de la palabra de Dios, porque se habían enfrentado contra el reino de las tinieblas. ¿Recuerdan cómo Pablo expulsó el demonio de una joven que adivinaba? Y esto trajo una gran revuelta porque entonces los que eran dueños o que estaban encargados de esta mujer joven adivina ya no tenían ganancias. Y se acuerdan que ellos fueron maltratados allí en Filipos. De dos formas fueron maltratados y aquí hace hincapié en eso el apóstol Pablo, de dos formas. Eso es lo que vemos en el texto, dice, habiendo padecido. Lo primero tiene que ver principalmente esto con un abuso físico. Es decir, que ellos fueron castigados antes de ponerlos en la cárcel. Y eso es verdad, lo vemos en Hechos 16. Y luego dice la palabra también ultrajados, y eso tiene que ver con un abuso legal. Fueron juzgados, pero injustamente. Le levantaron cargos de manera injusta. Fueron hechos prisioneros cuando ellos no habían cometido ningún delito, y eso tiene que ver con ultrajados. Así que ellos fueron abusados físicamente como legalmente. En Hechos 16, del 20 al 24 encontramos eso. Este término ultrajados significa haberlos tratado de manera vergonzosa, de una manera insultante, escandalosamente y en público. Fue algo legal, ¿no? Que ellos inventaron allí, algo que fue injusto. Así que ellos fueron humillados públicamente. Y nos preguntamos por qué tuvieron que tener un dolor físico y una degradación en público. Bueno, por predicar el Evangelio. Y tal vez podríamos decir este texto en otras palabras, a pesar de que habíamos sufrido físicamente y habíamos sido degradados públicamente en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía, lo que dice, en nuestro Dios, dice. Tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ya está hablando en Tesalónica, ¿sí? Ahora, lo que no dice Pablo en este versículo es interesante y que debemos tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que no dice Pablo en este versículo cuando estuvo en Filipos? ¿Sí? Él no está diciendo
algunas cosas que él ofendió a mucha gente en Filipos y que esa fue la mejor estrategia. Eso no está diciendo aquí. Él ofendió en Filipos a muchas personas y él dice, ¿sabes qué? Esa fue la mejor estrategia para poder llevar el evangelio. Él no dijo a los hermanos de Tesalónica, oigan, miren, ha sido muy duro nuestra visita a Filipos. La verdad es que allí no nos dieron la bienvenida para nada, no nos aceptaron, de manera que ahora que vamos a llegar a otra cultura como la de ustedes en Tesalónica, vamos a tener que hacer algún ajuste porque no nos recibieron bien. Así que en vez de ir a la ciudad para predicar el evangelio, vamos a ser mucho más útiles en esta ocasión. Tenemos una estrategia mucho más inteligente. Esto que les digo es lo que están diciendo muchos líderes espirituales cristianos de nuestras iglesias del día de hoy, ¿sí? Así dicen, una estrategia más inteligente para poder llegar a ellos. Ni siquiera se van a dar cuenta que estamos llegando con el evangelio. ¿Te puedes imaginar que el que reciba el evangelio no se da cuenta de que está recibiendo el evangelio? Lo que quiere decir es que no le están predicando el evangelio. No vamos a decir ningún término religioso, nada de la sangre de Cristo y cosas como esta, el infierno. No vamos a decir nada que pueda alertarles a ellos. ¿De qué clase de evangelio hablas? Pero eso no dijo el apóstol Pablo, ¿ves? Ellos no cambiaron de estrategia porque les fue mal en Filipos. Pablo y los que acompañaban a él no cambiaron la estrategia. Qué interesante, porque nos encontramos con una reacción tan terrible en Filipos y ahora estamos aquí en Tesalónica y ¿sabes qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esa terrible reacción? Porque ellos predicaban la verdad. Y en este mundo, cuando se predica la verdad, en este mundo que es impío, la reacción común, la reacción general, justamente va a ser eso, una revuelta. ¿Sí ves? Porque esa es la reacción cuando se enfrentamos a una cultura impía, cuando el mensaje viene de Dios, cuando el mensaje es divino. No esperemos otra cosa. Pablo nunca esperó otra cosa. Pablo nunca dijo, voy a cambiar de estrategia ahora que voy a Tesalónica porque nos fue terrible acá en Filipos. Nada. Vamos a seguir haciendo lo mismo, dice. ¿Se acuerdan Hechos 5:41 cuando fueron tomados presos allí Pedro y Juan y luego fueron soltados, pero fueron amenazados? Y dice el texto que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y le amenazaron, no prediquen más de ese nombre. ¿Y qué dice el versículo 42? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Los judíos acababan allí de haber matado a Jesucristo como un criminal. La predicación de Jesús como el Mesías era ofensivo para todos los judíos. Vaya, qué cosa, así que se les hizo sufrir. Cuanto más se les hizo sufrir, más predicaron el mensaje porque sabían que el mensaje estaba tocando el nervio de ellos. Ese era justamente. Por lo tanto, Pablo dijo que yo llego a ustedes con valor de hablar. No importa cuál sea la reacción, no importa cuál sea la respuesta, no importa cuáles sean las consecuencias de predicar esto. Así que el tono de esta declaración de Pablo deja claro que la predicación de confianza en el poder de Dios no va a dar lugar a popularidad en absoluto. Y la responsabilidad del predicador no es minimizar el conflicto, sino exponer el pecado, exponer los síntomas y la sede del pecado. Y eso es lo que ha hecho Pablo. Hacer frente a la condición mortal de la humanidad no redimida y ofrecer la cura que es en Jesucristo. Ese es el evangelio de Jesucristo, está la cura del hombre. Así que nos enfrentamos al pecado, predicamos el juicio, predicamos al Cristo crucificado y hacemos un llamamiento al arrepentimiento. Y a menudo eso es lo que produce oposición.
Y por eso en el verso 2 dice, tuvimos denuedo. Ahí está esa palabra, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esa palabra oposición es lucha, es conflicto. Se refiere a la vida y a una lucha a muerte. Eso es, la vida y la lucha a muerte. Eso es oposición. Así que tuvo lucha. Y en el ministerio siempre hay presión para el compromiso, para mitigar el mensaje, para no ofender a alguien, para suavizar la palabra de alguna manera, hacerle dulce el mensaje a las personas, ser aceptable a los pecadores, por lo que no hay para ellos tropiezo. Pero esa no fue la estrategia de Pablo para nada. ¿Ves? Dice, tuvimos denuedo, tuvimos valor en medio de gran oposición. Y nos preguntamos de dónde sacó ese valor, porque él dice, tuvimos denuedo. Esa es valentía, ese es valor. ¿De dónde sacó el valor? El texto lo sigue diciendo, tuvimos denuedo, valor, y la fuente de esa confianza, la fuente de ese valor es en nuestro Dios, dice, en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Así que su confianza no estaba en su carne, no estaba en el método que él tenía, no estaba en la inteligencia que podía él tener, no en la popularidad, si acaso él era un hombre popular. La verdad es que Pablo no era popular. Él sabía que si predicaba el mensaje de verdad, él no sería popular, pero confiaba en Dios que sostiene, que lo sostenía. Ahí está el punto. En Efesios 6:10 dice, sed fuertes en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. ¿Ves? Allí radica nuestra fuerza, está en Dios. Él confiaba que su Dios es fuerte y poderoso, por lo que él pudo predicar el Evangelio ¿de quién? Dice, el Evangelio de Dios, dice este versículo 2. El Evangelio de Dios, dice, nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Y es interesante porque significa que el Evangelio del que Dios es la fuente. ¿De dónde viene ese Evangelio? ¿Cuál es la fuente de ese Evangelio? Dios es la fuente de ese Evangelio, del que Dios es el sujeto, es lo que está diciendo el Evangelio de Dios. Así que son las buenas nuevas de Dios acerca de lo que Dios está haciendo por los pecadores a través de su Hijo Jesucristo. Y él dice, yo no lo modifiqué el mensaje, lo prediqué con valentía. Anuncié este Evangelio de Dios. De Dios. Este Evangelio tiene su fuente en Dios. Y la valentía le vino porque él creía en el poder del Señor, en el poder de Dios. Esta es una señal de un ministerio efectivo. ¿Ves? Que predica la palabra verdadera, no la mitiga, no la altera, sino que predica el Evangelio de Dios según Dios mismo la ha establecido en su palabra. No es un mensaje de otros. No lo hace por popularidad, sino por el bien de la verdad. Y cuando viene la oposición, entonces su confianza en el poder de Dios, no le va a importar esa oposición. No le va a importar esa oposición. Ese es un ministerio efectivo. Este es un primer elemento que Pablo está presentando. ¿Cómo es que él tuvo eficacia en su ministerio allí en Tesalónica? Y él está mostrando de su propia experiencia el primer elemento, la primera característica de un ministerio efectivo. Esa confianza en Dios le dio entonces valentía. En segundo lugar, vemos que él estaba comprometido con la verdad de Dios. Es decir, no solamente él tenía confianza en el poder de Dios, sino que él estaba comprometido con la verdad de Dios. Y a la final de cuentas, eso es poner en práctica la verdad que tú predicas, y eso es lo que te da integridad. Así que este es el segundo elemento fundamental, que es la integridad, que viene por haber estado comprometido con la verdad de Dios. El enemigo pensó que podría destruir a Pablo con la oposición, pero como no pudo, entonces pensó que podría destruirlo al cuestionar
su integridad y que la gente entonces pierda su confianza en él. Es así como hace Satanás. ¿No ha visto usted cuando un político quiere bajar a otro político? ¿Qué es lo que hace? Busca algo en su vida, ¿no? Para entonces atacarle duramente y que nadie pueda creer en él, atacar su integridad. Eso es lo que hace Satanás. Como no pudo en esa posición, entonces trató de alguna manera cuestionar la integridad del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que el pueblo no tenga confianza en él. Así que si él no puede destruirte con la fuerza bruta, él va a tratar de que la gente deje de confiar en ti, para que no pueda confiar en la sinceridad, en la integridad de tu corazón. Y mira, eso es lo que dice aquí en este versículo 3, dice, porque nuestra exhortación, esa palabra exhortación significa un llamamiento urgente con miras a la sentencia, es como un grito, un llamado, una vocación. Esto habla de la urgencia, la inmediatez de su mensaje. Él estaba dando una exhortación, dice, porque nuestra exhortación. ¿Qué cosas son las que se decían del apóstol Pablo? ¿Saben lo que estaban diciendo del apóstol Pablo? Bueno, lo que él les dice no es cierto. Este hombre no habla verdad. Si realmente lo conocen, sabrían que él es un impostor. Así es como ataca, ¿no? Satanás, ¿sí? Él predica mentira, no predica verdad. Él está predicando engaño. Él es un hipócrita. Y por eso él está diciendo, oye, porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error, porque le estaban atacando de esa manera. Y no solamente de error, sino de impureza, que tiene que ver con la vida de él. Y no solo eso, sino, dice, por engaño, estaban yendo a la motivación de él, juzgando la motivación de él. 3 cosas señala aquí. Mira, cuando él dice, cuando está diciendo el texto, nuestra exhortación no procedió de error, el error es la itinerancia de la verdad. Así define un escritor bíblico, ¿sí? Pablo está diciendo que él estaba comprometido con la verdad de Dios. Precisa él esto. Mira, nuestra exhortación no procedió de error. Él no fue engañado. Por lo tanto, él no engañó a nadie, no es un engañador. No hay falsas enseñanzas aquí. No, lo que yo he dado no son falsas enseñanzas. La verdad es que Pablo era un guardián de la verdad. Así fue como él asumió. En las cartas a Timoteo le dice a Timoteo, oiga, guarda el tesoro de la fe que te ha sido dada. Es como una tutela y él lo hizo así. Y realmente el día de hoy muchos pastores están perdiendo la custodia de su pastorado con mucha frecuencia porque están no cuidando la palabra de Dios, porque somos los guardianes de la verdad. Cuanto más todo líder espiritual mantener pura esta verdad de Dios para pasarla a la siguiente generación. Esa es nuestra responsabilidad, la de todo líder cristiano. Cuando usted busque una iglesia, no esté preguntando, ¿y qué tal es la música de la iglesia? Oye, no te quedes por eso, no son las preguntas correctas si quieres buscar una buena iglesia. En una ocasión vino un padre de familia, un hermano en Cristo con su esposa y dijo, bien, esta es la iglesia y vinieron acá a visitar, le dijo, y bien, ¿y cuál es el programa de los jóvenes? La verdad es que no teníamos jóvenes, todavía no tenemos pastor que ayude a los jóvenes, hasta ahora no lo tenemos. Pero solo le importaba eso, porque dice, es eso lo que nos importa más. ¿Dónde van a estar nuestros jóvenes? Deben estar en la iglesia y cosas como esas. Bueno, la verdad es que esa no es la pregunta correcta, ¿sí ves? La pregunta correcta no es estar diciendo, ¿y qué tal el predicador allí? ¿Qué tal es el pastor? ¿Es inteligente? ¿Es interesante? ¿Es variante? ¿Qué es? Eso no interesa en absoluto. Lo que debería preguntar toda persona en una iglesia, si él guarda el tesoro de la verdad. ¿Qué tal ese pastor? ¿Qué tal ese líder cristiano? ¿Él guarda el tesoro de la verdad? Ese es el kit de la pregunta. Eso es lo más importante en una iglesia.
Así fue como comenzó Comunidad de Berea, como lo explicó Sixto brevísimamente. Comenzó con el deseo de que la palabra de Dios sea honrada, que la verdad de Dios prevalezca, ¿no? Que eso sea lo que comande. Y eso es todo, ¿ves? Eso es lo más importante. No puedes tener muchas cosas en la iglesia. A medida que avanza y crece la iglesia, puede tener muchos otros ministerios. Pero eso es lo principal. Eso es lo principal. Así que Pablo era un fiel guardián del tesoro de la verdad. En primera carta a Timoteo 6:3 es interesante. Primera carta a Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. O sea, el que enseña otra cosa, es el líder, el pastor, el predicador, de pronto enseña otra cosa, porque no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe. Así dice la Escritura. Es un orgulloso, está mareado. Satanás se lo ha llevado del brazo. Está volando, cree que camina, está volando. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no está guardando la verdad, es vanidoso y no entiende nada. Y tú dices, pero ¿cómo es que no puede entender nada? Porque es vanidoso, no entiende. Está mareado, está orgulloso, está vanidoso. Debido a que prefiere decir su propia opinión que decir la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo sabemos que no entiende nada? Porque si él estuvo dispuesto a cambiar la enseñanza de la verdad de Dios por su propia opinión, es que no entiende nada. Por eso Pablo le dice a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Mira la segunda carta a los Corintios 2:17. Segunda carta a los Corintios 2:17. Dice así, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Esa palabra medran, que utiliza aquí la Reina Valera, así lo traduce, esta palabra significa estafador, un charlatán. Es el tráfico de la palabra de Dios, ¿no? Para sus propios fines. Eso es lo que significa medran, ¿no? Para sus propios fines, para sus propias metas, para su propio engrandecimiento. Esos son los mercaderes. Dice, pues no somos como muchos, porque había muchos en el tiempo de Pablo y lo hay muchos el día de hoy, que medran falsificando la palabra de Dios. Y sigue diciendo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces Pablo está diciendo, nosotros no somos ningunos estafadores y farsantes, ¿sí? Y por eso le recuerda Pablo a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Él estaba comprometido con la verdad de Dios. Él no hablaba del error, él habló de la verdad. Él no habló del error, él habló de la verdad. Así que la demanda de un ministerio efectivo se reduce a no estar obligado más que a decir la verdad. Y no solamente esto, sino que se compromete a vivir la verdad, un paso más allá. No solamente enseñar esta verdad, sino a vivir esta verdad. Y por eso el texto en el versículo 3 dice, ni de impureza, dice el texto, regresando a nuestro texto en el versículo 3, primera a los Tesalonicenses 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Está hablando de una vida pura, está hablando de la vida del apóstol Pablo. El término impureza es acatarsia. Catarsis es limpieza y acatarsis es impureza. Y él está diciendo, oye, este evangelio, esta exhortación no vino de nosotros de una vida
impura, no vino de eso, ¿sí? Y normalmente se utilizaba en este tiempo esta palabra para ser utilizada en impureza física, algo que es sucio. Se puede utilizar en algún tipo de estigma social, una inmundicia social, pero se refiere principalmente a la impureza sexual. Eso es lo que se refiere, a la impureza sexual. O sea que ya tú te imaginas de qué lo estaban señalando a Pablo. Recuerden, quieren bajarle su reputación, de manera que no confíen en él. Y la mayoría de las veces esta palabra parece tener connotaciones sexuales. Siempre ha sido así. Sigue siendo cierto que los falsos maestros, los falsos profetas, no son puros en el área sexual. Ha habido tantos escándalos en el cristianismo y hasta el día de hoy, y lo sigue habiendo, esto es ciertísimo. El apóstol Pedro también lo sabía. Mira, segunda carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. Segunda carta de Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, hablando de los falsos maestros. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Saltemos al versículo 12, segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y mire el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Eso es típico entre los practicantes de la religión antigua. Pablo dice, yo no soy un adúltero. Él dice la verdad, él habla de una vida pura. Su exhortación vino de una vida pura. Y en tercer lugar, en este punto, él va a decir, ni fue por engaño, ¿no? Regresando a nuestro texto, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 3 termina diciendo que esa exhortación de él ni fue por engaño. ¿Y sabes qué? Aquí está hablando de la motivación que tiene el apóstol Pablo. Lo que quiere decir es que también le estaban señalando su motivación, estaban juzgando su motivación. Dice, mi motivación no es engañosa. Y la palabra engaño significa dolo, trampa, truco. Dice, él no es un engañador. Los falsos maestros griegos irían a cualquier lugar con su magia, sus malabares, sus trucos, su teatralidad para obtener una conversión, no solo a cambio de favores sexuales, sino también por dinero. Lo hicieron, ¿no? Así que usted muestra un falso maestro o un falso profeta y tranquilamente Pablo le puede decir, te mostraré una persona que está en busca de favores sexuales y de dinero y de fama. El patrón, están buscando los falsos maestros, lo mismo, ¿ves? Porque Satanás está detrás de todo esto, él está disfrazado como un ángel de luz. Y la toma de sus ministros aparecen como ángeles de luz. No hay integridad en estos hombres. Y Pablo dice, en mi vida hay integridad. Yo predico la verdad, vivo la verdad, y mis motivaciones son verdaderas. No hay engaño, oye. No hay engaño en mis motivaciones. No es porque yo quiero engañar a alguien. No es que quiero engrandecerme en el cargo. No es que estoy queriendo el dinero de ustedes. Y eso es lo que Dios quiere. Un pastor que tenga un corazón de integridad. Bien, vamos a la tercera característica o elemento aquí de un liderazgo verdadero. Un liderazgo que es eficaz. El tercer punto está en el versículo 4 de nuestro texto. Primera carta a los Tesalonicenses 2:4. Y vemos que él fue comisionado por la voluntad de Dios. Y cuando usted está imbuido de que Dios le ha comisionado a usted, entonces eso le da autoridad.
Eso le da autoridad. Entonces no solamente fue valentía, no solamente había integridad en él también tenía autoridad, porque él fue encargado por la voluntad de Dios a cumplir esa tarea. Y eso es lo que señala en el verso 4, dice, sino que según fuimos aprobados, ¿ves? Por Dios. ¿Para qué? Para que se nos confiase el evangelio. Dice, así lo hablamos. Habla de una autoridad que salía de él. ¿Por qué hablas? Le podemos preguntar a Pablo. ¿Por qué hablas, Pablo? Porque tengo autoridad divina. Porque se me ha confiado, dice el evangelio. Por eso hablo. Se me ha confiado el evangelio. Vaya, y eso es verdad. El texto lo dice así. Tengo autoridad divina. Aunque es una autoridad delegada, esta es la autoridad delegada de Dios hacia mí. Así que yo no he enseñado ningún error. De hecho, yo enseño la verdad, y que era la verdad de que Dios le había confiado. Dios le confió este evangelio, estas buenas nuevas. Dios le confió a él. Entonces, por lo que él se mueve en un compromiso con la verdad a la comisión que Dios le había dado. Y mire esa frase que dice, fuimos aprobados. Ese verbo significa ser probado, ser validado. Ha sido él validado. ¿Sí ves? Quiere decir que ellos son puestos a prueba, son aprobados después de la prueba. Son puestos a prueba y pasan la prueba y son aprobados, son validados. Y esa es la idea aquí. Y está en un tiempo imperfecto, lo que significa que ellos han sido aprobados y siguen siendo aprobados por Dios. Dios es el que prueba. Pablo está diciendo, Dios nos probó. Fuimos los ministros autorizados del evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no me he autonombrado aquí apóstol o mensajero del Señor. Yo no lo estoy haciendo por mi cuenta. Yo fui llamado por Dios. Ahí está, yo fui aprobado por Dios. Está con Silas, dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Por lo tanto, así es como nosotros hablamos. Y la verdad es que recordamos en Hechos 9, cuando él iba camino a Damasco para castigar a los cristianos, tomarlos presos y algunos morirían. Y Dios lo hizo caer al suelo, lo hizo reconocer, humillarse, reconocer a Jesucristo, fue salvado. Y allí mismo Dios lo comisionó y le dijo, tú vas a ir a los gentiles. Tú vas a predicar el evangelio a los gentiles. Él fue comisionado por Dios. ¿Sí ves? Bien, a él se le había confiado entonces el evangelio. En Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios le dio esa gracia. ¿Ves? Efesios 3:8. Es la gracia de Dios que me ha sido dada. Así que yo no soy autonombrado, estoy divinamente autorizado. Dios ha puesto esta autoridad en mí. Cuando hablo, lo hago en el lugar de Cristo. Cuando hablo, lo hago en el lugar de Dios, porque me ha sido confiado el evangelio. Ninguno de nosotros podría ser eficaz sin autoridad, ¿verdad? Ninguno de nosotros podría ser eficaz sin autoridad. ¿Y qué es lo que da autoridad en su ministerio? Bueno, hablando de la palabra de Dios con poder y claridad, su autoridad no va a ir más allá de la Escritura. Pero cuando llevas el mensaje, es mejor que lleves el mensaje que se te ha confiado y que cuando lo prediques, lo hagas con poder y convicción, ¿no? Porque llevas la autoridad de Dios allí. Eso es lo que hace un ministerio efectivo y eso es lo que el apóstol Pablo tenía y lo está mostrando en este versículo 4. Y luego nos lleva al siguiente punto, a la siguiente característica, a la cuarta, que era la rendición de cuentas. Esto es fundamental, ¿ves? Para un ministerio efectivo de rendir cuentas. Y él se vio obligado a rendir cuentas. ¿Por qué se vio obligado a rendir cuentas? Por el conocimiento de Dios.
el conocimiento de Dios, se vio obligado a rendir cuentas. Mira que él no solo tenía un ministerio marcado por la valentía, por la integridad y por la autoridad. Él tenía un ministerio marcado por la rendición de cuentas. Y este es el punto de equilibrio a la autoridad de muchas maneras. Mira el versículo 4 en la segunda parte que nos quedamos y que dice así. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Es interesante lo que señala en esta segunda parte del versículo 4 y el versículo 5. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo cuando menciona todo esto? No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Dice que prueba nuestros corazones. Sí, Dios tiene un conocimiento de todo. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y dice, Dios es testigo. Entonces Él está diciendo, yo me veo obligado por el conocimiento de Dios. Es decir, se está refiriendo a que Dios lo sabe absolutamente todo. No hay nada que Pablo le pueda esconder a Dios. ¿Sí ves? ¿Qué me motiva? La omnisciencia de Dios. ¿Qué le motivaba a rendir las cuentas? La omnisciencia de Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque dice, Él examina mi corazón. Él examina mi corazón. Es testigo de todo sobre mí. Y entonces me veo obligado por ello, porque Dios conoce todo, a hacer una rendición de cuentas. Por eso dice, no como para agradar a los hombres, porque no me fue encargado esto por hombres. Yo no predico el evangelio de los hombres, sino a Dios, dice, sino a Dios. Me fue encargado por Él, por Dios, predicar el evangelio de Dios. Y por eso en Gálatas está el apóstol Pablo de alguna manera sorprendido. Dice, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En Galacia y seguramente en otras iglesias confundieron alguna conversación, algunas palabras que refirió el apóstol Pablo cuando él decía, yo me hago a los judíos para ganar a los judíos, me hago a los gentiles para ganar a los gentiles. Y así decían, minimiza el evangelio, lo cambia el evangelio para agradarlos, decían. Lo acusaban de eso. Y en la primera carta de los Corintios 10:33, y vamos allá, primera carta de los Corintios 10:33, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice, ¿sí ves? Y hay muchas iglesias que cogen este versículo y dicen, ¿ves? Por eso es que queremos ganar a los rockeros. Aquí traigamos rockeros y pongamos música rockera. Y no hay problema, porque vamos a ganar a los rockeros. Eso es lo que Pablo dice. Es una mala interpretación, pero eso es lo que hacen. Y así también tergiversaron las palabras del apóstol Pablo porque las sacan del contexto. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pero no se refiere a predicar un mensaje con el fin de agradar a los hombres. Jamás el contexto está hablando de predicar un mensaje que agrade a los hombres, que minimice el pecado. No está hablando de eso. Él está diciendo, con mucho gusto, sacrifico mi propio beneficio a fin de que se salven otros. Eso es lo que está diciendo. No quiere decir que él ajustaba el mensaje para hacerlo sentir bien. Quiere decir, voy a dar mi vida para lograr la salvación de otros si es posible. Eso es lo que está señalando. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y por qué Pablo estaba tan obsesionado por complacer a Dios? Porque él dice, oye, Él examina nuestros corazones. Él sabe lo que hay en mi corazón. Y tú sabes lo que significa la palabra corazón. Es el ser interior de nosotros. Es el verdadero yo de nosotros. Allí reside el pensamiento, el sentimiento, la voluntad. Allí está la motivación de cumplir, de hacer algo. Allí está esa motivación. Y él dice que Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser.
Así que Dios está escrutando, dice Pablo, mis motivos. Dios está escrutando mis intenciones. ¿Sí ves? Dios sabe las cosas profundas y sabe tanto que me siento muy consciente de que Él sabrá si estoy agradando a los hombres o a Él. Y por ese conocimiento de Dios sobre mí y de todas las cosas es que yo me veo obligado a rendir cuentas. Mira la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Parece que lo querían juzgar al apóstol Pablo, ¿sí? Y él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Sabes qué? Ustedes me juzgan. ¿Sabes qué? Eso vale poco en realidad para mí. De hecho, por ningún tribunal humano es muy poco en realidad. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ni aun él se juzga a sí mismo, dice. ¿Por qué? Mira el verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, él pensaba que él tenía una vida limpia. Mi conciencia está limpia, pero porque yo piense que tengo una conciencia limpia, no por eso estoy justificado. Es decir, por lo que yo pienso de mí mismo, dice, pero el que me juzga es el Señor. Él me va a juzgar de verdad. ¿Ves? Allí estaba su tribunal mayor, quien le juzgaba en verdad. Así que tengo la conciencia de que algún día voy a estar en el tribunal, en el Bimá, y el Señor me va a recompensar por lo que Él sabe. Y en el verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Estaban acusando sus motivaciones, sus intenciones, y él dice, oye, la verdad es que ningún tribunal humano puede en realidad juzgarme. Dice, esta es la rendición de cuentas. Mi responsabilidad no es que así me consiga yo rendir cuentas con un centenar de hombres. Ninguno de esos hombres puede proteger mis pensamientos. Ninguno de esos hombres puede proteger las intenciones de mi corazón. ¿Ves? Yo puedo burlar a esos 100 hombres con los cuales estoy rindiendo cuentas. Nadie puede. Pero la policía que está en mi propio corazón, que es el conocimiento de Dios, que sé que todo lo sabe, ese sí me va a decir. Ese es el nivel más alto de rendir cuentas. Ese es el punto de la rendición de cuentas. Y por eso el verso 5 de nuestro texto, primera a Tesalonicenses 2:5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dios sabe todo acerca de nosotros. Los codiciosos vienen con un pretexto o con una pretensión porque su intención es ganar algo. Quieren algún favor sexual, quieren algún favor de dinero, quieren algún poder, quieren prestigio. Y Pablo dice, nosotros no hemos venido de esa manera y Dios es testigo, el que conoce absolutamente todo. Vivimos bajo el escrutinio de Dios. Usted sabe lo que es la adulación. Es una forma de explotación. La adulación se basa en el hecho de que el ego de todo el mundo le gusta escuchar cosas buenas de sí mismo. ¿Verdad que eso es así? Nos encanta escuchar cosas buenas de nosotros mismos. Si usted le dice una cosa buena a otra persona y no tiene otra intención que decir lo bueno de ella, eso no es adulación. Está bien, podemos motivar la vida de otras personas diciendo características que son reales en esa persona. Pero si usted dice una cosa buena acerca de una persona y tiene en su mente un propósito para lo que obtendrá un beneficio, eso es adulación. Eso es adulación. El hombre que lisonjea a su prójimo, red
extiende delante de sus pasos, dice Proverbios 29:5. Así que hay un ejemplo muy vívido de la actitud de Dios hacia la adulación en el Salmo 12:3, que dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. El propósito de la adulación es ganar poder sobre la gente. Es una táctica común entre los falsos maestros, ¿sí? Pablo dice que él no lo hizo porque Dios está mirando. Él lo sabe todo. Dios es testigo. Pablo está diciendo, no hemos venido con un pretexto para la avaricia también. ¿Sí? Utiliza ahí la avaricia. No solo quieren el poder, sino que quieren posesiones. Y esto es que quieren obtener bienes. Y el pretexto significa que ocultan su verdadera intención. La palabra pretexto es como la capa que cubre la verdadera intención. Y los falsos maestros quieren favores sexuales, quieren dinero, pero ellos llevan una capa, te halagan para ganarte y luego se aprovechan. Porque quieren todas estas cosas, quieren fama también. Y Pablo está diciendo, yo no he puesto un manto espiritual sobre mi codicia, no estoy en el ministerio de sacarles dinero a ustedes. No he codiciado plata ni oro, cuando él en Hechos 20 se está despidiendo de los pastores de Éfeso, allí en Mileto. Nada de eso yo he querido de ustedes. Tengo una responsabilidad enorme de que Dios lo sabe todo de mí y eso me lleva a rendir cuentas. Y finalmente, el versículo 6, el último elemento de un liderazgo espiritual verdadero, eficaz, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y entonces vemos que Pablo tuvo una consigna en su mente, había una sola cosa en su mente. Él estaba consumido por la gloria de Dios. Y cuando somos consumidos por la gloria de Dios, tú te vas a dar cuenta de manera inmediata que hay humildad. Hay humildad. ¿Por qué? Porque el deseo es exaltar a Cristo. Y eso significa que nosotros estamos humillados ante Él. Pero cuando es lo contrario, queremos exaltarnos nosotros, nos hemos levantado a la altura de Cristo. O algunos se levantan mucho más, ¿no? Y le dan órdenes a Cristo. Entonces él estaba consumido por la gloria de Dios y esta es una característica fundamental para el éxito de un ministerio. ¿Ves? Es esta humildad que no viene por otra cosa que estar consumido por la gloria de Dios. Y eso es lo que él dice aquí. Él no está buscando estima de las personas. Él no está buscando el honor de las personas. Él no quería que las personas le estén alabando. Él no quería ser como Diótrefes, ¿no? Que quería la preeminencia, el primer lugar en la iglesia. Él no estaba buscando esto. Buscar, aquí cuando dicen ni buscamos, el verbo buscar significa buscar habitualmente. No es que tú buscas una vez, sino que continuamente estás buscando. Él dice, nosotros no tenemos esa forma de vivir. Dice, no, nosotros no estamos para eso. No estamos para buscar la gloria de los hombres. No estamos buscando habitualmente el honor, los premios, laureles, cenas, aprecio, atenciones y demás cosas. Aplausos, prestigio, qué sé yo, fama. Pablo nunca buscó lo que le pertenecía a Dios. Mira la primera carta a los Corintios 9:16. Primera carta a los Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Vaya, estaba impelido a predicar el Evangelio. No tengo nada de qué gloriarme. Tengo es una responsabilidad, un empuje dentro de mí que es predica este Evangelio. Tengo que anunciar a este Evangelio que se me ha encomendado. ¿Ves? Él no es digno de cualquier premio. Aquí yo no soy digno de cualquier premio. ¿Ves? Yo no pedí estar en el ministerio, Dios me ha puesto en el ministerio.
No me he encomendado, Dios me ha encomendado. Como apóstol él podía haber hecho valer su autoridad, ¿sí ves? Pero él estaba demasiado preocupado con darle toda la gloria al Señor. Entonces Pablo en Romanos 11, él dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Eso qué es? Humildad. ¿Qué es humildad? Entonces, ¿qué es lo que hace que un ministerio sea verdaderamente espiritual, sea un ministerio verdaderamente efectivo? Valentía, por confiar totalmente en el poder de Dios. Integridad, porque estás comprometido con la verdad de Dios. Estás viviendo la verdad de Dios. Autoridad, porque sabes que Dios te ha comisionado para esta tarea. Rendición de cuentas, porque sabes que Dios es omnisciente y sabe todo, absolutamente todo de ti. Entonces estás impelido a rendir cuentas. Él lo sabe todo. Y humildad, porque estás tan consumido de dar la gloria al Señor. Oremos. Padre, gracias. Gracias por lo que nos muestras de la vida del apóstol Pablo, estos elementos de liderazgo tan fundamentales, Señor. Oh Padre, bendice esta iglesia. No solo que los pastores, sino todos los hermanos en sus diferentes ministerios tengamos estas características, estas cualidades, Señor. Seguramente seríamos una iglesia de gran bendición, donde quiera que tú nos uses, Señor. Sobre todo en este Guayaquil, Padre. Oh Padre, ayúdanos. Y te damos gracias por todo lo que haces y obras. Durante estos 13 años hemos visto tu fidelidad y tu mano de gracia abundante sobre nosotros, viles pecadores, Señor, que has tenido grande misericordia para con cada uno de nosotros. Y aquí estamos, Señor, disponiendo nuestro corazón hacia ti para que nos sigas usando como una arma afilada. Y ayuda a que esta iglesia sea afilada, cada vez crezca más en la unidad del Espíritu, en la unidad de la doctrina, de manera que podamos ser usados por ti grandemente, Señor. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado aquí, el tiempo en la mañana, que nos gozamos también con muchos hermanos, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das, que tu palabra quede en nuestros corazones para obedecerla, Señor. Gracias. Ahora llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.